Llevas años haciendo esto mal con las hojas secas y lo peor es que ni siquiera te has dado cuenta. Cada otoño millones de personas repiten exactamente el mismo ritual sin cuestionarlo. Salen al jardín temprano cuando el aire aún es fresco y lo primero que ven no es la tierra ni las plantas, ni todo el trabajo que hicieron durante meses, sino una capa entera de hojas cubriéndolo todo, como si durante la noche alguien hubiera decidido desordenarlo sin pedir permiso, y en ese instante sienten lo mismo de siempre, una mezcla de cansancio y resignación porque saben exactamente lo que viene después. Recoger, barrer, juntar en montones, cargar bolsas y repetirlo una y otra vez, sin importar cuánto lo hagan porque siempre vuelven y al final terminas viendo esas hojas como un enemigo silencioso que nunca se acaba, algo que simplemente estorba, algo que tienes que quitar para que el jardín vuelva a verse limpio, aunque ese orden dure apenas unas horas. Pero aquí está el problema que casi nadie entiende. No es que haya demasiadas hojas, es que estás usándolas mal, y sin darte cuenta estás tirando el recurso más valioso que tienes en tu propio jardín. Lo curioso es que nadie te enseña otra forma de verlo. Nadie te dice que esas hojas que hoy te molestan pueden convertirse en algo útil si sabes cómo hacerlo correctamente, y más importante aún, si sabes hacerlo rápido. Porque sí, existe una manera de transformar todo eso en algo que alimenta la tierra en cuestión de días, no semanas ni meses, como la mayoría cree. Yo estuve años haciendo exactamente lo mismo sin cuestionarlo. Años creyendo que ese ciclo era normal, inevitable parte del precio de tener un jardín, hasta que un día cualquiera me detuve en medio del trabajo y me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el problema no son las hojas, sino la forma en la que las estoy usando? Ese momento fue incómodo, porque implicaba aceptar que llevaba años perdiendo algo valioso sin darme cuenta, pero también fue el inicio de algo completamente distinto. Porque lo que descubrí después no fue solo un truco ni un consejo rápido como los que ves en cualquier video, fue una forma completamente diferente de entender lo que ocurre en tu jardín. Una forma en la que esas hojas dejan de ser basura y empiezan a convertirse en un recurso real, algo que puedes usar a tu favor, sin necesidad de maquinaria, sin gastar dinero y sin depender de procesos lentos, que casi nunca funcionan como te prometen. Existe un método, y dentro de ese método hay un elemento clave, algo tan simple que cuesta creerlo. Un líquido que puede acelerar todo el proceso, hasta un punto donde en cuestión de días, lo que antes era un problema, empieza a transformarse en algo útil, algo que mejora la tierra y cambia por completo la dinámica de tu jardín. Pero aquí es donde la mayoría falla, porque no se trata solo de usar ese líquido, sino de entender cuándo aplicarlo, cómo hacerlo correctamente y, sobre todo, por qué funciona realmente. Porque si no entiendes eso, seguirás repitiendo el mismo ciclo año tras año limpiando hojas sin darte cuenta de lo que estás perdiendo. Pero en el momento en que lo entiendes, ocurre algo curioso. Dejas de luchar contra el jardín y empiezas a trabajar con él. Y en ese punto incluso algo tan simple como una hoja cayendo deja de ser un problema y se convierte en el inicio de algo mucho más grande. La mayoría de las personas cree que el problema de las hojas es simplemente una cuestión de limpieza, algo que forma parte del mantenimiento normal del jardín, igual que regar o cortar el césped, y por eso actúan siempre de la misma manera, sin detenerse a pensar si existe otra opción. Se recogen, se tiran, se queman en algunos casos, o se sacan en bolsas como si fueran un residuo sin valor, y todo esto se hace con la sensación de que es lo correcto, de que así es como se debe cuidar un espacio verde. Pero aquí es donde empieza el error, un error que no es evidente porque lo hemos aprendido así desde siempre, sin cuestionarlo. Nos enseñaron a mantener el jardín limpio, pero nunca nos enseñaron a entender lo que ocurre dentro de él. Porque cuando miras esas hojas solo como basura, estás ignorando completamente el papel que cumplen en la naturaleza. En un bosque nadie recoge hojas, nadie las barre, nadie las elimina, y aún así el sistema no se colapsa, al contrario, se vuelve más fértil con el tiempo. Las hojas caen, se acumulan, se transforman lentamente y terminan convirtiéndose en alimento para el suelo, cerrando un ciclo que lleva miles de años funcionando sin intervención humana. Entonces la pregunta es inevitable. Si en la naturaleza esto funciona perfectamente, ¿por qué en nuestros jardines hacemos lo contrario? La respuesta no es que esté mal limpiar,
El problema es que interrumpimos el proceso sin darnos cuenta. Quitamos la materia orgánica antes de que pueda transformarse, dejamos el suelo cada vez más pobre y luego intentamos compensarlo con fertilizantes, con productos, con soluciones externas que solo existen porque rompimos el equilibrio original. Y así entramos en un ciclo donde siempre falta algo, donde el jardín depende de nosotros más de lo necesario, donde trabajamos más de lo que deberíamos. Lo más interesante es que muchas personas ni siquiera sospechan que hay otra forma de hacerlo. Piensan que el jardín es algo que se mantiene desde fuera, que necesita control constante, que sin intervención todo se desordena. Pero en realidad es justo al revés. El jardín es un sistema vivo que sabe cómo sostenerse, siempre que no interrumpas sus procesos clave. Y las hojas, esas que tanto molestan, son una de las piezas más importantes de ese sistema. Cuando empiezas a verlas así, algo cambia, porque de repente ya no estás luchando contra un problema, estás frente a un recurso que no estás usando correctamente. Y ahí es donde empieza todo, en ese cambio de mirada que parece pequeño pero lo transforma todo. Todo empezó a tener sentido el día que conocí a una persona que llevaba más tiempo observando la Tierra que cualquier libro que yo hubiera leído. No fue en un curso ni en un video, fue en un lugar sencillo, un terreno donde nada parecía especial a primera vista, pero donde todo funcionaba de una manera distinta. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención no fueron las plantas ni la producción, fue el suelo. No había montones de hojas acumuladas como problema. Tampoco había zonas completamente limpias como las que yo dejaba después de trabajar. Había un equilibrio extraño, como si todo estuviera en su lugar sin esfuerzo, y eso me hizo preguntar. Le dije que en mi jardín las hojas eran un dolor constante, que cada semana tenía que limpiarlas y que nunca se acababan. Él me miró con una calma que al principio me desconcertó, como si la respuesta fuera demasiado obvia para él. No me dio una solución inmediata. No me dijo, haz esto o usa aquello. Me hizo una pregunta simple, casi incómoda. Me dijo, si la tierra produce hojas todos los años, ¿por qué piensas que son un error? Esa frase se me quedó dando vueltas porque nunca lo había visto así. Para mí eran un exceso, algo que sobraba, pero para él eran parte del sistema. Entonces empezó a explicarme algo que no sonaba como una técnica, sonaba más bien como una forma de mirar. Me dijo que el problema no es que las hojas caigan, el problema es que tú no sabes qué hacer con ellas en el momento correcto, porque si las dejas sin entender el proceso, se vuelven desorden, pero si intervienes bien, se convierten en fertilidad en muy poco tiempo. Yo pensé que hablaba de compostaje normal, de meses esperando, de pilas grandes y trabajo constante, pero negó con la cabeza. Me dijo que eso es solo una forma lenta de hacer algo que puede ser mucho más rápido si entiendes lo que activa la descomposición. Fue entonces cuando mencionó algo que no había escuchado antes, un líquido sencillo que él mismo preparaba y que usaba justo cuando las hojas caían. No me lo explicó como una receta mágica, me lo explicó como una herramienta para acelerar algo que ya ocurre de forma natural. Me dijo que la mayoría espera demasiado, deja que el proceso se alargue, y por eso lo ve como algo pesado. Pero cuando lo haces en el momento correcto, todo cambia. Lo interesante es que no intentó convencerme. Simplemente me mostró una pequeña zona donde lo había aplicado. No había hojas secas, no había residuos, solo un suelo oscuro y suelto que parecía tener vida propia. En ese momento entendí que no estaba viendo un truco. Estaba viendo un sistema que llevaba años funcionando sin que yo lo notara. Y lo más curioso es que era algo tan simple que resultaba difícil aceptar que nunca se me hubiera ocurrido antes. Cuando volví a mi jardín, no empecé aplicando nada de inmediato, porque había algo más importante que entender primero. Si solo copias una acción sin comprender lo que ocurre detrás, repites el mismo error con otro método. Así que me detuve a observar las hojas, no como basura, sino como materia viva en proceso de cambio. Y ahí fue donde todo empezó a encajar. Las hojas no son residuos muertos, son estructuras llenas de carbono, de energía almacenada que la planta ya no necesita, pero que el suelo sí puede usar. Entonces la pregunta clave es simple. Si ese material ya está listo para volver a la tierra, ¿qué es lo que lo está frenando? La respuesta no es el tiempo, como muchos creen.
La respuesta es la falta de actividad biológica suficiente para transformarlo rápido. Porque en la naturaleza, cuando una hoja cae en un entorno activo, lleno de microorganismos, humedad y equilibrio, empieza a descomponerse casi de inmediato. Pero en un jardín intervenido, donde el suelo está más pobre o más expuesto, ese proceso se vuelve lento. Y ahí es donde entra el método. El líquido del que me habló no es magia, es un activador. Es una forma de introducir vida, de acelerar la presencia de microorganismos que comienzan a trabajar desde el primer momento. Pero aquí está el punto que cambia todo. No se trata de echarlo sin pensar. Se trata de aplicarlo cuando las hojas aún conservan cierta humedad y estructura, cuando todavía son aprovechables, no cuando ya están secas durante semanas y perdieron parte de su valor. Porque en ese instante inicial es cuando el proceso puede dispararse de verdad. Entonces lo que haces es simple en apariencia. Distribuyes las hojas en una capa manejable, aplicas el líquido diluido y aseguras que haya humedad suficiente para que la actividad comience. Y en pocos días ocurre algo que sorprende la primera vez que lo ves. Las hojas empiezan a cambiar de textura, pierden rigidez, se oscurecen, se integran al suelo como si desaparecieran. Pero en realidad no desaparecen, se transforman, se convierten en alimento disponible, en estructura, en vida para el suelo. Y aquí es donde la mayoría comete un error importante. Piensan que esto es solo una forma rápida de limpiar, pero no lo es. Es una forma de construir fertilidad, porque cada vez que haces esto, no solo eliminas un problema, estás alimentando el sistema que luego va a sostener tus plantas. Y eso cambia la lógica por completo. Ya no estás sacando hojas y comprando fertilizantes, estás generando fertilidad directamente en el lugar. Pero esto no termina ahí, porque cuando empiezas a hacerlo de forma continua, cuando cada caída de hojas se convierte en una oportunidad, el jardín deja de depender de intervenciones externas. Empieza a funcionar como un ciclo cerrado. Y en ese punto entiendes algo que antes no veías. No era falta de esfuerzo lo que limitaba el resultado. Era falta de comprensión del proceso. Y justo ahí es donde todo se transforma. Y entonces llega el momento en el que todo lo que creías sobre el jardín empieza a tambalearse de verdad. Porque hasta ese punto todavía puedes pensar que esto es solo una mejora, una forma más eficiente de hacer lo mismo. Pero no lo es. Es un cambio completo de enfoque. Yo lo entendí el día que dejé de ver el suelo como algo que necesita ser limpiado y empecé a verlo como algo que necesita ser alimentado. Parece una diferencia pequeña, pero no lo es, porque cuando limpias, quitas, y cuando alimentas, construyes. Y ahí es donde aparece la pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Cuántos años llevas quitándole cosas a tu suelo sin devolverle nada real? Durante mucho tiempo pensamos que el problema del jardín está arriba, en lo que vemos, en las hojas, en el desorden, en lo que estéticamente no nos gusta, pero el verdadero problema siempre estuvo abajo, en lo que no vemos, en un suelo que cada año recibe menos materia orgánica porque la retiramos antes de que pueda transformarse, y luego nos preguntamos por qué las plantas necesitan más cuidados, más fertilizantes, más atención constante. ¿De verdad el problema es el clima, la variedad o el riego? ¿O es que estamos rompiendo el ciclo básico sin darnos cuenta? Ese fue el punto de quiebre para mí, porque en ese instante entendí que no se trataba de trabajar más ni de buscar productos mejores. Se trataba de dejar de interferir mal en algo que ya funciona por sí solo. Y ahí todo encajó. Las hojas no eran el exceso, eran la base, eran el inicio de la fertilidad que yo mismo estaba eliminando cada semana. Y lo más fuerte es esto. No hacía falta añadir algo externo complicado ni cambiar todo el sistema. Solo hacía falta activar lo que ya estaba ahí. Y cuando lo ves así aparece otra pregunta aún más directa. ¿Qué pasaría si en lugar de sacar esas hojas cada semana las convirtieras en alimento en el mismo lugar donde caen? ¿Qué pasaría si el problema desapareciera sin necesidad de cargar bolsas ni repetir esfuerzo, y además mejorara el suelo cada vez que ocurre? Ahí es donde entiendes que el líquido no es el centro de todo. Es solo la llave que abre el proceso. El verdadero cambio está en la forma en la que empiezas a ver el jardín, porque en ese momento dejas de luchar contra algo natural y empiezas a usarlo a tu favor. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Y cuando llegas a este punto, todo deja de ser teoría y empieza a volverse algo práctico.
algo que puedes hacer en tu propio jardín, sin complicaciones y sin herramientas especiales. Porque lo interesante de este método es que no requiere cambiar todo lo que haces, solo ajustar el momento y la forma. Lo primero es dejar de ver las hojas como algo que tienes que eliminar de inmediato. En lugar de eso, las dejas donde caen o las distribuyes ligeramente para que no formen capas demasiado gruesas, porque necesitas que el aire y la humedad puedan entrar. No se trata de hacer un montón perfecto, ni de construir una pila como en el compost tradicional. Se trata de trabajar directamente sobre el suelo, en el lugar donde todo ocurre. Después viene el líquido, que en esencia es un bioactivador, algo que puedes preparar de forma simple con materia orgánica fermentada o incluso conseguir ya hecho, pero lo importante no es la receta exacta, sino su función. Este líquido introduce microorganismos activos que aceleran la descomposición desde el primer momento. Lo diluyes en agua y lo aplicas de manera uniforme sobre las hojas, sin empaparlas en exceso, pero asegurando que todas reciban humedad suficiente. Ese detalle es clave, porque sin humedad no hay actividad. Luego simplemente dejas que el proceso comience. En los primeros días no parece que ocurra mucho, pero si te acercas, puedes notar el cambio. Las hojas empiezan a perder rigidez, se vuelven más suaves, cambian de color. En menos de una semana, dependiendo del clima, ya no son hojas secas como las conocías, empiezan a integrarse con la superficie del suelo. Aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque no hay olor fuerte, no hay desorden, no hay esa sensación de podredumbre que muchos asocian con el compostaje. Es un proceso limpio, rápido y casi invisible si no sabes qué estás mirando. Si el clima es muy seco, puedes añadir un poco más de agua para mantener la humedad, y si llueve el proceso, se acelera aún más. No necesitas remover constantemente ni intervenir cada día. El sistema trabaja solo una vez que lo activas, y con el tiempo ocurre algo aún más interesante. El suelo empieza a cambiar. Se vuelve más oscuro, más suelto, retiene mejor la humedad, y las plantas responden a eso, sin que tengas que añadir fertilizantes externos. Lo que antes era una tarea repetitiva, se convierte en parte del ciclo natural del jardín. Ya no hay acumulación de hojas, ya no hay bolsas que sacar, ya no hay ese esfuerzo constante que parecía inevitable. En su lugar, hay un proceso continuo donde cada caída de hojas alimenta el sistema y lo fortalece. Y lo más importante es que esto no es algo puntual, es algo que se repite de forma natural cada vez que ocurre, creando estabilidad sin que tengas que forzarla. Así es como en la práctica, todo empieza a encajar de una forma simple pero poderosa, y al final ocurre algo que al principio parece pequeño, pero que cambia por completo tu relación con el jardín. Un día sales al patio y ves las hojas caer, las mismas de siempre, en la misma cantidad, pero ya no sientes esa molestia automática ni esa urgencia de limpiarlo todo. Las miras distinto, porque ahora sabes que no son el final de algo, son el inicio. Ya no piensas en bolsas, ni en esfuerzo repetido, ni en trabajo que nunca termina. Piensas en un proceso que ya entiendes y que sabes cómo activar en el momento correcto. Y eso cambia todo, porque el jardín deja de ser una lista de tareas y empieza a sentirse como un sistema que responde por sí solo cuando lo tratas bien. Las hojas caen, aplicas el líquido, mantienes la humedad, y en pocos días desaparecen como problema y aparecen como fertilidad. No hay acumulación, no hay desorden, no hay esa sensación de estar siempre empezando de cero. En su lugar, hay continuidad. Y con el tiempo, empiezas a notar algo aún más importante. Las plantas crecen con más fuerza, el suelo retiene mejor el agua, todo se vuelve más estable sin que tengas que intervenir constantemente. Es un cambio silencioso, pero profundo, porque ya no dependes de soluciones externas, ya no necesitas corregir lo que tú mismo estabas desequilibrando antes. Simplemente acompañas el proceso, y ahí es donde entiendes la idea principal que casi nadie te explica. No necesitas hacer más, necesitas entender mejor. Porque cuando entiendes cómo funciona el ciclo, incluso algo tan simple como hojas cayendo, se convierte en una ventaja, y eso es lo que realmente transforma un jardín. No un producto, no un truco aislado, sino la forma en la que ves lo que ocurre cada día. Así que la próxima vez que salgas y veas el suelo cubierto de hojas,
No lo veas como un problema que tienes que resolver de inmediato. Míralo como una oportunidad que antes estabas perdiendo, porque ahora sabes qué hacer, sabes cuándo hacerlo y sabes por qué funciona. Y cuando llegas a ese punto, todo se vuelve más fácil, más natural y mucho más productivo. Y lo mejor de todo es que puedes empezar exactamente donde estás, con lo que ya tienes, desde hoy mismo.